¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda todos los días aquí en Canal Viva a las 20 horas. Gracias por la gente que debate a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de WhatsApp, a través de Facebook, por la gente que nos llama también a través del call center. Ahí un poquito más de paciencia. La gente de regiones siempre le mandamos muchos saludos. Hoy día vamos a hablar de la objeción de conciencia a raíz del proyecto de la despenalización del aborto en 3 causales. Usted puede debatir a través del hashtag CDB-objeción de conciencia. Hashtag CDB-objeción de conciencia. Hoy nos acompañan puros médicos, Doctor Jorge Becker, ginecólogo materno fetal, gracias por estar aquí en Conciencia y Valores. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el ginecólogo Aliro Gaiguillos, gracias por estar con nosotros, y el patólogo Luis Veloso, gracias también por estar con nosotros aquí en Conciencia y Valores. Buenas. Y doctor Jorge Becker, quiero partir con algo que tiene que ver con el fallo, porque este es un fallo muy singular. Por un lado, se aprueba el proyecto de las 3 causales y por otro lado, también, a uno le llaman un cierto equilibrio, le da la razón a quienes defendían la objeción de conciencia. Pero una de las cosas que tiene en particular este proyecto es que cambia algo que incluso en las declaraciones o los distintos programas, en la participación que usted tuvo en el Congreso, respecto a la condición de qué es lo que se entiende por ser humano y que tiene sus derechos, y que en la discusión que se tenía eso, que lo que están en las organizaciones pro vida, que el ser humano era desde la concepción, perdón, era efectivamente antes de nacer, y otra, que los derechos del ser humano comienzan desde el momento que nace. Entonces, ahí hubo un cambio radical y que cambia todo lo que es en el fondo esta legislación. O sea, ¿cuál es su visión de eso? A ver, lo que cambia el dictamen del Tribunal Constitucional no es que sea ser humano. Hay un párrafo, que es el que apareció en todos los diarios, que es tal vez lo más destacado de las 300 páginas que creo que tiene, donde dice que el embrión o feto no es persona. No es persona, no habla de ser humano, habla de que no es persona, sino que es un bien jurídico. Un bien jurídico que requiere, que tiene, evidentemente tiene que ser protegido, pero claramente... yo no soy abogado, pero la legislación en Chile le da una protección importantísima a las personas y una claramente menos importante a los bienes jurídicos. Entonces, en la práctica, como explicarlo en palabras simples, es como que el embrión o feto pierde su calidad jurídica de persona y pasa a ser, no es una cosa, ¿no? pero pasa a ser algo que es un poco inferior a la persona. Y eso, claro, que cambia las cosas. Pero lo que estaba claro que el argumento, sobre todo de los que estaban en contra de este proyecto, es que un feto es persona. Después de este proyecto se conoce la condición de persona desde el momento de que nace, sí, y no del momento de la concepción. Sí. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos, se legitima desde que nace y no antes. Por lo tanto, cambia la condición de persona. Le quito la palabra derecho humano, la palabra de ser humano, porque tiene razón usted, la palabra persona. Sí. Entonces, eso finalmente termina cambiando todo el escenario. Todo. Eso genera un problema no menor. A ver, eso puede ser un concepto jurídico, pero hay un concepto que es, no sé, personal. Cuando una mujer se embaraza o cuando un hombre sabe que su pareja está embarazada, todos le damos un estatus de persona. O sea, cuando sale el test positivo, uno dice, voy a tener un hijo. Y la mujer también dice lo mismo, hay una guagua acá adentro, va a tener nombre, será hombre, será mujer, ojalá que venga sano, cómo va a ser. Uno se lo empieza a imaginar, a uno no se le ocurre humanamente como papá, ya ni siquiera como médico, que ese individuo humano que está en el útero de un embarazado, a uno no se le ocurre que valga menos. Y jurídicamente hablando, de acuerdo a ese dictamen, vale mucho, pero no tanto como una persona. Y eso claramente cambia radicalmente las cosas como estatus jurídico del embrión. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, tanto doctor Aliro como doctor Jorge, o sea, doctor Luis, en esta materia? O sea, ¿ustedes consideran que en este fallo, lo que estamos hablando, efectivamente habría que colocar un deslinde en el debate de cuándo una persona tiene derechos, si es antes o después, para los efectos de esta ley? Sí. Mira, no me parece. Mira, primero hay que ver el contexto de esto. Esto es un proyecto de despenalización del aborto por 3 causales, que es algo excepcional. Todos estos casos que van a ocurrir hoy día por ley de abortos, comillas, provocados,
van a ser muy pocos, es algo ínfimo en nuestra realidad sanitaria chilena. Entonces, en ese contexto es donde actuaba el derecho. Aquí no es un problema moral, ni de que yo creo que las guaguitas de 12 semanas son seres vivos o no son seres vivos. Esa no es la discusión. Porque hoy día Perdón, pero es que en derecho... eso sí fue la discusión finalmente, porque en base a eso yo apruebo o no apruebo esta ley. No, fue en base al derecho. Fue en base al derecho, a un orden normativo de la conducta humana que nos damos, en este caso, los chilenos. Sobre qué vamos a hacer en estas condiciones excepcionales. Entonces, después vuelvo de nuevo a esta excepción. Porque si nos vamos al tema médico o científico de definir la vida, tampoco nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ya? Porque puede ser de la fertilización, puede ser de la anidación. Hay un gran profesor en la Universidad de Chile que decía, no, el ser humano comienza la tercera semana cuando está desarrollado el sistema nervioso central. Entonces te fijas, y si nos vamos a un orden moral o religioso, tampoco nos vamos a poner de acuerdo en eso. ¿Ah? Y después la discusión se traslada a si es que hay que proteger el derecho del que está por nacer o el de la madre. Y todo eso también aquí ha estado en juego y ha sido muy relevante. El respeto a la mujer y el respeto al que está por nacer. Y como en todas las cosas que no son ni blancas ni negras, tiene que haber una posición intermedia y probablemente lo que se ha fallado acá ha sido una posición intermedia. A nadie se le obliga o a nadie se le va a obligar a abortar, por favor. Esto va a ser una decisión libre de aquellos que necesiten esto, que lo necesiten, porque aquella mujer que fue violentada, violada, ella en su mente, en su condición de mujer, de haber sido violentada, atropellada en sus derechos más íntimos, como es la concepción, el derecho a tener un hijo en amor con una pareja, eso ha sido violentado, violado, y ella, yo creo que tiene el derecho a someterse a un aborto de este nonato, que sin duda es un ser vivo. Ahora, cuando la ley, hablando del tema de la objeción de conciencia, me da la libertad al ser individual de omitirse o abstenerse de practicar una intervención de embarazo o un aborto, o no, o permitirlo o no, también entra en el punto de vista de los derechos. Por eso creo que definir o no si es persona o no es persona tiene un tema. O sea, no da lo mismo porque le da una, va a sonar feo esto, pero le da una categoría aparentemente distinta quien legisla o quien dicta esta norma. Entonces, para aquellos que de alguna manera van a efectuar esta intervención del embarazo o estos abortos, a juicio de ellos, no están interrumpiendo una persona, lo que están interrumpiendo es un feto. Entonces, ahí donde creo que hablando de la objeción de conciencia pasa a ser un tema complejo, ¿no? Así es, Agustín. Mira, yo he escuchado a los dos colegas y en relación a tu pregunta, pienso que es muy extraño el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque lo que se lee es que deja conforme a las dos partes. En el fondo dice ok a las tres causales, pero se pueden declarar objetores de conciencia quienes estimen que sus valores o su concepción de la vida o del acto médico les diga que no pueden hacer este procedimiento. Fíjate que yo el otro día escuchaba a un colega que es director de un hospital público y me decía, bueno, mi pega se llegó hasta acá, porque yo no estoy dispuesto a implementar esto en mi hospital. Yo soy subdirector médico de otro hospital público y que menos mal no tengo maternidad, pues si tuviera maternidad también tendría que decir hasta qué punto puedo seguir dirigiendo un hospital en la cual tengo una seria controversia con respecto a dos de las causales, por lo menos, porque la primera todos sabemos que toda la vida está autorizado, eso en Chile. La primera causal no merece discusión. La segunda, el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto a una situación que solamente es factible en las instituciones de alta complejidad y subespecializadas, porque en el resto de Chile no existen
las condiciones para poder desarrollar o ejecutar un aborto a un embrión de tantas semanas. A mí me gustaría contarte de que los desastres que ocurren al vaciar un útero en un embrión de 11 o 12 semanas puede dejar a muchas mujeres sin útero o a muchas mujeres en unidades de cuidado intensivo que muchos de esos hospitales no tienen. Y también, como aparte de obstetra soy salubrista y me dedico a la docencia hace algunos años, muchos de ellos ni siquiera tienen unidades intermedio de cuidado intensivo y también tienen incluso problemas en el transporte. Entonces, creo que es una situación controvertida la implementación de la segunda causal. Y la tercera, bueno, es para discutirla muchísimo rato. Ahora, con respecto al tema de lo que es persona o no, todos los médicos en primer año de medicina y en segundo ya esto queda absolutamente zanjado, sabemos que cuando se juntan las dos células, espermio y óvulo, se forma el genoma humano. Que sea persona, que sea ser humano, probablemente un abogado le dará su punto de vista, pero para un obstetra, independiente de la mirada que tenga, o para un médico, después lo ven en embriología, que te van haciendo análisis de las muestras por tejido, y tú te das cuenta que a esa célula que se llama cigoto que se formó, no es distinta a ninguna de las células mías, que yo tengo 53 años. Entonces, cuando uno hace una ecografía, que en la mañana me tocó hacer varias, hace una ecografía y ve la estructura, y como decía el doctor, nadie se le ocurre no pensar que ese es un ser humano. Entonces, en lo personal, creo que no es aquí... persona. Claro. Que no es persona, porque esa es la distinción nuevamente que decía el doctor Jorge Becker. O sea, no se habla de ser humano, se habla de persona. Ahí es donde hace la distinción. Mario Chino, acaba de llegar usted atrasado, como siempre todos los abogados que llegan atrasados a la audiencia. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Está esta definición de cuándo se es persona, Sí. este fallo del Tribunal Constitucional lo establece desde el momento del nacimiento y no el momento de la concepción. Entonces, finalmente, Pero un con fallo esto... de derecho, no Sí. es biológico. Lo Sí, que se- bueno, ok, pero nosotros funcionamos en una sociedad Así que es. se rige por normas jurídicas, nos damos un ordenamiento para ser personas, para ser buenas personas. Si no tuviéramos ese ordenamiento no podríamos ser buenas personas. Entonces, hay que Ahora, aceptarla, entonces esto pero- nos lleva a la pero- política, a la democracia, a aceptar esas cosas. Entonces, no nos vayamos a una discusión bizantina de cuántos ángeles caben en la cabeza un alfiler. Esto, no estamos en el Bizancio, estamos en el siglo XXI. Pero podemos hablar de algo que no es bizantino, que es la definición de persona que da el definición de Código persona. Civil. Ok, pero hay algo que, hay algo que es súper claro. Las personas tienen ciertos derechos Exactamente. y deberes, obviamente. Sí, claro. Y el Estado tiene que velar por esos ciertos derechos Del bien común. y deberes. Cuando se es persona, de acuerdo a la institución legal, es del momento del nacimiento, no del momento de la concepción. No quiere decir con ello que el Estado también no tiene que tener una protección del por nacer, Así pero hace una distinción en ese sentido. Mira, la discusión y el marco jurídico correspondiente a esto parte en el Código Civil. El Código Civil define a persona como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Con eso no se hacen distinciones de raza, como antiguamente en algunos regímenes totalitarios se hablan de humanos y subhumanos, por lo tanto es de cualquier raza, estirpe, sexo o condición, da lo mismo si es hombre, si es de una casta inferior de la India. Ahora, ¿cuándo se es persona? Principia, dice, al nacer y que haya sobrevivido al menos un momento siquiera, dice el Código Civil, y por eso que se hace esta prueba con los pulmones de los recién nacidos para ver si respiró o no respiró. Desde ese momento el nato pasa a ser persona. Y la persona, como bien dices tú, tiene atributos de personalidad, tiene derechos y también tiene obligaciones. Sin embargo, la Constitución en el artículo 19, número 1, dice: la Constitución asegura a todas las personas la protección, el derecho a la vida, y se habla también de la protección del que está por nacer. Entonces, dice, la ley protegerá los derechos de quien esté por nacer. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ahora ha dicho que si bien se respeta y se protege al ser que está por nacer, hay ciertas excepciones.
Y esas excepciones son estas 3 excepciones. Entonces son 3 excepciones legales, ¿Cómo se va puede más entender? allá de lo Ok, biológico. para Es que lo decir, ya, pero- por regla general, pero, Mario, la Constitución respeta pero para que la lo vida entienda- del que está por nacer, excepto en estas 3 condiciones. Pero para que lo entienda la gente que nos está mirando en casa. La gallada, quería decir. No, la gallada, usted le dice la gallada, pero yo digo para los televidentes, para la gente que ve este programa. Cuando se habla de lo que tú acabas de decir, de proteger al que está por nacer, cuando se habla de protección, se habla de salvaguardar. Entonces, Así cuando es. se está hablando de una ley en que no se salvaguarda, en teoría, esa vida, ¿dónde no me calza la palabra protección ahí? Es que es ¿Dónde excepcional. calza la palabra Pero, protección? Agustín, Porque las excepcional. normas legales establecen una regla general y además excepciones. En este caso dice, la regla general, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto. El Código Penal sanciona al que mata a otro. Es decir, si yo te mato a ti, me voy a ir detenido porque estoy cometiendo un delito que se llama homicidio. Sin embargo, la ley me faculta a matar a otra persona en determinadas circunstancias excepcionales, por ejemplo, en defensa personal. Es decir, si un asaltante me apunta con un revólver y yo, gracias a mis buenas artes marciales, logro sacárselo y estrangularlo y muere en esa lucha, la ley me protege a mí porque si bien lo maté, técnicamente le quité la vida, sí está amparado por la ese ley por ejemplo una tiene causal de sentido, pero ¿cómo se justificación. protege el que está por nacer? La vida del que está por nacer se protege muy claramente. No hay aborto espontáneo y libre en Chile. Para abortar una mujer o interrumpir Es su delito. embarazo, tiene que justificar cualquiera de estas 3 causales que ustedes están mencionando en el programa y que ya se ha discutido largamente en Chile. Doctor, y esos serían los motivos Jorge, por los cuales sí, se sí, puede tengo- interrumpir ese embarazo. Yo no soy abogado, pero me han quedado varias dudas con lo que has dicho. Ha dicho que la ley permite matar en defensa propia, o la Así ley es. permite defenderse e inesperadamente muera el otro, que es distinto. ¿Qué es lo que permite la ley? Porque una cosa es que permite matar en defensa propia, otra cosa es defiéndase. Y si se murió, chuta, no estábamos esperando eso. Es diferente, creo yo. La causal de justificación de legítima defensa te autoriza, o sea, No creo que permita matar, cumple permite defenderse. cumple con varios requisitos que sí, tienen que pero- ver con proporcionalidad. Ya. Por supuesto, si la persona aparece con un tenedor y yo aparezco con un bazooka y lo mato, claro, eso no es diferente. legítima No, de defensa. acuerdo, de acuerdo. Si el otro aparece con un revólver y yo di el ejemplo y que con mis propias manos, utilizando las artes marciales, logro vencerlo y lo mato, es legítima defensa. Incluso si tiene un revólver y yo tengo otro revólver y lo mato, al estilo Far West, también es legítima defensa. Y la Tiene otra- que haber sí. proporcionalidad, tiene que haber proximidad en el tiempo, no ampara la venganza, no es que me asaltó un tipo y después de media hora voy y lo mato. Claro, No, claro. no se Bueno, admite. la otra duda que me queda es que, de lo que entendí, la Constitución protegería al que está por nacer, el Código Civil, ¿sí? La Constitución, bueno, sí, ya. establece el derecho Pero- constitucional. Pero el fallo del Tribunal Constitucional dice que el no nacido es un bien jurídico, no una persona. ¿Qué significa eso desde el punto de vista legal? No es lo mismo. Es que no es persona, porque las personas principian al nacer. De hecho, yo acabo de Pero- ir a la pero- ISAPRE a ¿ya? inscribir a mi guagua que está por nacer Sí. y se inscribe como un nonato. Yo no le puedo Sí. poner, No puede poner ni nombre, sí, de acuerdo. ni apellido, ¿Ya? no tiene ningún derecho todavía y esa es la circunstancia. Y me ha tocado a mí como abogado ver situaciones de nonatos que mueren, que se llaman morinatos, o los mortinatos. Entonces, tampoco tiene categoría legal de persona. Lo que están haciendo, perdón, y te doy al tiro la palabra. Es que para no dar la latera legal a la gente que nos está mirando, yo quiero hacerte una pregunta a ti, a ti, Mario Chile. Yo lo encuentro lo más entretenido. Bueno, Lástima pero a que ti no sí, de uno. Claro, como su tema aquí. Claro. Cuando tú ocupas la terminología, a Mario Chile, la terminología, proteger al que está por nacer, y cuando yo veo que sí podría intervenir un embarazo en ciertas causales, donde no estoy protegiendo al que está por nacer. Esta es una pregunta que me la han hecho mucho. ¿No se contradice eso? Lo que pasa es que justamente iba a apuntar a eso. Acá hay lecturas de discurso. Uno es el discurso jurídico, que es un metalenguaje, ¿cierto? Después ustedes están hablando médicamente, que también es otro metalenguaje.
Pero yo podría plantearle la siguiente situación. Este es un embrión de un Homo sapiens. Olvidémonos de que es persona, ¿ya? Es un Homo sapiens. Y me dice, y ese embrión tiene las mismas, genéticamente es idéntico a mí que tengo 50 y tantos años. Y un embrión de un chimpancé, ¿cuánto es parecido a uno? En un 98, 99%, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros tenemos derecho a hacer experimentos con chimpancé y no con humanos? ¿Por qué nosotros vamos a una carnicería y nos comemos a una vaca que tiene un porcentaje de compatibilidad con nosotros bastante alta? ¿Qué tienen los otros animales que tengamos nosotros que somos tan particulares? Y ahí viene otro metalenguaje, que es la religión, la ideología. Entonces, falta que alguien diga, es que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos prohíbe matar a nuestro semejante. Entonces ahí entramos a otra categoría. Ya no estamos hablando del derecho, no estamos hablando de medicina, no estamos hablando de antropología, estamos hablando de ideología o teología. Entonces, justamente que este fenómeno se puede analizar desde distintas ópticas y distintos discursos, y cada discurso puede entrar en colisión con otro. Pero finalmente acá la lucha está entre una ideología que es la libertad de las personas para hacer lo que quieran, o la libertad de la mujer de tener su hijo en las circunstancias que quiera, o ser madre si es que quiere serlo, y la otra es si debemos imponer al Estado la obligación en contra de una mujer de que tenga un hijo incluso en contra de su voluntad. Esa es la gran discusión que es de carácter filosófico-político. Si ustedes quieren comprar un auto, doctores, yo lo recomiendo Chevrolet. ¿Dónde está el líder en Chevrolet? En Inalco, en www.inalco.cl usted encontrará una gama de modelos Chevrolet todoterreno, como el que aparece en pantalla, o si lo prefiere, modelos deportivos, modelos sedán, modelos automáticos, modelos mecánicos, y lo que es mejor, con un CAE, con una carga anual equivalente, donde están las comisiones, los intereses. A la gente no le gusta mucho eso, pero muy, muy barato. Si no tiene tiempo para ir a Inalco, no se preocupe. En www.inalco.cl usted puede cotizar online. Doctor Jorge Becker, otro de los temas que tiene que ver son con la objeción de la institución. ¿Ah? Entonces, la objeción de las personas son las que tienen conciencia, los individuos. Entonces, ¿cómo se puede entender una objeción de conciencia de una institución? Y cómo usted trabaja en un hospital público. Entonces, cuando el hospital público decide no ocupar la objeción de conciencia, y sin embargo hay médicos que quieren ocupar la objeción de conciencia, quiero entender dos conceptos. Primero, cómo un hospital, sea público o sea privado, ¿quién toma la decisión respecto a la conciencia? Si esto se va a hacer o no se va a hacer? Porque que yo sepa, las instituciones jurídicas no tienen conciencia, son las personas las que tienen conciencia. Lo van a tomar los accionistas, lo va a tomar el director del hospital, un grupo de personas o solamente una persona. ¿Y qué les parece a ustedes finalmente eso? Y particularmente de un médico como usted, que a lo mejor va a ejercer la objeción de conciencia, convivir con una institución que dice que finalmente hay que hacerlo. A ver, lo primero es que a mí me sorprendió que se aceptara, entre comillas, en este dictamen la objeción institucional. La verdad es que me sorprendió. Porque, como usted dice, claro, las instituciones no piensan. Pueden tener un ideario o algo así. Yo creo que la objeción personal tiene que existir. En todo el mundo que tiene esta ley existe la posibilidad de objeción de conciencia. Pero lo que ocurre en la práctica, que a mí se me ocurre que tal vez por eso fue motivada la objeción de conciencia institucional, es que hay instituciones en este país, tanto de salud u otras cosas, que están motivadas por un ideario. Entonces, evidentemente en esas instituciones, por ejemplo, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, por ejemplo, el Hospital de la Universidad de los Andes, el Hospital Parroquial de San Bernardo y otros que se han ido sumando, es difícil que alguien vaya y se contrate allá pensando radicalmente distinto que lo que piensa la institución. Eso es como, no sé, es como decirle, por poner un ejemplo, que alguien de la UDI decida trabajar para el Partido Comunista. Es que eso no tiene sentido, eso no va a ocurrir. Pero ocurre lo siguiente, Entonces, reconózcame lo siguiente, hay médicos que están trabajando en esos hospitales de la Católica que hoy estarían dispuestos
a hacer una interrupción del embarazo en estas 3 causales, pero no lo pueden hacer porque habría una objeción de la institución, ¿ok? ¿Usted conoce alguno? No conozco uno específico con nombre y apellido, pero, Ya, pero, mire. bueno, pero le quiero decir lo siguiente, Sí, pero no se sorprenda, no Sí. se sorprenda, va a haber más de alguno. Y que a lo mejor estaría dispuesto no solamente a trabajar, ahí en la Católica yo no lo puedo hacer, pero si me piden, algunos hacen no solamente jornada en una institución privada, también lo hacen en una pública, y si tuviera un paciente que está pasando por esta situación, yo estaría dispuesto a hacer la interrupción del embarazo en una institución pública y ningún problema, y sin embargo trabajo en la Católica. O sea, esa situación se va a dar, o sea, pensar que eso no se va a dar, o sea, o sea, per se que no se va a dar, yo no lo asumiría tal. Yo trabajé 12 años en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y conozco a todos los que están ahí adentro. Y conozco gente que se fue de ahí y que ahora están en otras instituciones. Y varios de ellos, sin entrar en un conflicto necesariamente con la institución, se fueron porque no calzaban ahí adentro. Así de simple. ¿Sabe qué? Estoy bien aquí todo, pero me ofrecen esta otra institución donde claramente va más acorde a lo que yo pienso. Ahora, usted me dice, ¿se puede ocurrir eso? Sí, pero si uno está en una institución que es conocida por un ideario, es medio impresentable. O sea, como ya, aquí yo no puedo hacer los abortos, vamos a la clínica al lado. A mí no me parece eso, no me parece, sinceramente. Ahora, en la práctica, lo que ocurre es que si todos los médicos de una institución son objetores, quiera o no quiera, se transforma en una objeción institucional, pues. ¿Quién va a hacer eso en esa institución si todos objetan? Ahora, el tribunal, al parecer, dio eso como más ordenado, al sentido de que jurídicamente se va a poder, que yo sinceramente no lo esperaba, me sorprendió eso, me sorprendió. Yo creo que la objeción es personal y va a ocurrir situaciones eso, y a lo mejor va a ocurrir en un hospital público eso. Yo no sé si va a pasar. Bueno, pero en el caso suyo, Sí. que es un hospital público, Sí. que por lo tanto tendría que brindar O sea, lo que no este está servicio. respondido, no, lo que no está respondido es qué va a pasar en un hospital público si todos los ginecólogos son objetores. ¿Eso puede pasar? Obvio que puede pasar, pues. No Pero- sé lo que va a pasar ahí. Probablemente, Ahora, una pregunta para Jorge Becker. Una pregunta para Jorge Becker. ¿Cómo convive una persona con sus convicciones de ser un objetor de conciencia para este tipo de interrupciones y con todo lo que ha sostenido, y con todos sus argumentos, en trabajar en una institución independiente que usted se vaya a abstener, ¿Ya? que sí lo va a hacer? Bueno, porque aquí hay dos opciones. Y siempre se ha planteado que hay dos opciones. Se ha dicho que la interrupción legal del embarazo no es obligatoria y que hay que ofrecerle todas las alternativas a la paciente. Y evidentemente la otra alternativa es decirle, vamos a hablar de causal 2 o 3. Yo coincido claramente que la causal 1, Sí. como yo he dicho hasta el cansancio, ni siquiera entiendo por qué está en la ley. Eso es aplicar bien la medicina. Así es. Nadie va a dejar a una señora con una coriomnionitis aguda esperando que se muera. Esa cuestión no existe. ¿Ya? Pero en las causales 2 y 3, porque todos actuamos acorde a lo que hay que hacer. En las causales 2 y 3, bueno, existe la opción de que esa paciente siga adelante su embarazo. Y eso se ha hecho en Chile por años. Pero eso no me contesta la pregunta. Yo Sí, estoy hablando por de la eso, ¿qué voy a hacer yo trabajando en una institución así? Estar en el grupo persona que le va a decir, señora, yo creo que lo mejor para usted, por múltiples motivos médicos, psicológicos y porque la historia en Chile está avalada por instituciones que se han dedicado a acompañar pacientes y los resultados son conocidos, etcétera, nosotros le ayudamos a que siga adelante, ya que esté con su hijo. Aún no me la contesta, porque Sí. yo puedo entender que un médico de la Católica le calza perfecto la institución de la red UC, porque va a ser la institución objetor de conciencia y él además en sus convicciones personales también es un objetor de conciencia, calza perfecto. Sí. Pero estoy hablando de un doctor como usted, Sí. que va a ser un objetor de conciencia Sí. en una institución que no lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, viene aquí alguien que quiere hacerse un aborto, usted va a decir, yo me abstengo, Sí. pero va a seguir trabajando en una institución que sabe que sí No, lo yo hace. yo le voy a decir, la señora me va a decir, mire doctor, yo creo que yo le digo, está bien, usted, de acuerdo a la ley, tiene esa opción, pero además la ley dice que hay que informar objetivamente. Y por supuesto que le tengo que contar el otro lado. Yo le tengo que contar, mire, la ley dice que usted puede interrumpir su embarazo en esta causal, pero también puede seguir adelante. Y además tiene que saber que la interrupción del embarazo implica tales riesgos. Esa es la información objetiva que tiene que recibir la paciente. Elige la opción de abortar. Yo le digo, yo soy objetor. Por lo tanto, yo no hago ese, entre comillas, procedimiento médico. Yo encuentro que no es un procedimiento médico, pero bueno, ya podemos hablar de eso. Y la institución, como va a conocer mi objeción, porque eso tiene que ser de antes, por escrito, Así es.
yo informo, ha llegado esta paciente, yo soy objetor y la institución tiene que ver quién se encarga de eso. Ahora, ¿a usted no le genera conflicto trabajar en una institución que lo va a hacer el otro médico? No, yo lo hago. ¿No le genera conflicto? Me genera conflicto porque yo tengo una visión médica de que el feto es un paciente. Médicamente hablando, el feto es un paciente. Nosotros lo examinamos, le hacemos ecografía, vemos si viene sano, si viene enfermo, cuánto pesa, cuánto mide, en qué condiciones está, etcétera. Que es como lo que hace un pediatra con un niño. Usted lleva al niño al pediatra, el pediatra lo mide, le dice está sano, está flaco, está gordo, etcétera, ¿ya? Y en medicina no existe matar a los pacientes. Entonces, obvio que me genera un conflicto. ¿Y a usted no le genera conflicto? Es que la verdad las No, cosas, no, fíjate para que nada. es muy extraño la es que- forma en que tú nos planteas esa pregunta y se la hiciste a Jorge recién. Yo no sé lo que pensarán los dos colegas, pero después de ya 27 años ejerciendo la medicina, no entré a estudiar medicina por otra cosa que no sea poder ayudar a un ser humano y poder vibrar cada vez que le tiendo la mano con mis conocimientos y después desde la mirada como salubrista poder esto extenderlo a la población. Cuando tú hablas y le haces la primera pregunta a Jorge, si le complica, en general los médicos no acuden a trabajar en una institución mirando el entorno, sino que se concentran en los pacientes, en la población que atiende esa institución. Cuando obviamente salen estos temas, a mí no me hubiese gustado estar entrando a estudiar medicina hoy día, porque realmente me haría ver dentro del espectro de carreras cuál otra es menos controvertida que esta, porque aquí me están colocando una serie de cortapisos. Los médicos, cuando tenemos que decidir un acto, lo decidimos no en base a la ley, lo decimos en base a nuestras convicciones y a nuestro conocimiento. Y en ese caso, cuando vamos a actuar sobre un paciente, efectivamente hay un médico que tiene que actuar para poder yo proceder, que es el anestesista. Y ese anestesista es tan o más importante que uno como cirujano. Y por tanto, desde esa mirada, obviamente él podría decir, doctor, si yo voy a ejecutar una maniobra abortiva en alguna de las tres causales, yo no le voy a dormir al paciente, no se lo voy a anestesiar, y yo tendría que entenderlo perfectamente porque él tiene una visión que no es tan religiosa como decía el abogado recién, sino que es, Mario, sino que es una visión netamente médica. Ahora, que se extienda al resto del equipo, que son básicamente apoyo instrumentista, es un tema que podemos conversar un poco más, pero aquel profesional que actúa directamente sobre el ser humano es una situación que yo creo que está bien acogida. ¿Usted lo ve de la misma forma, doctor? A ver, en la situación excepcional, yo tengo que decir, y creo que el caso de la violación va a ser el más dramático, pero allí yo tengo que acoger a la paciente y entenderla y probablemente voy a conversar con ella y voy a saber cuál es su motivación y le voy a dar la opción a qué significa seguir el embarazo y que no. Y si ella insiste y está convencida y vaya a saber usted qué más pasó en ese transcurso de la violación, que puede ser un acto maldito, que repruebo, pero ya como lo peor que puede hacerle un ser humano, un hombre a una mujer, entendiendo eso, estoy absolutamente a favor de esta ley, absolutamente a favor de esta ley que le va a permitir a esa pobre mujer seguir su vida como ella desea que seguirlo. Es eso. ¿Ah? El respeto a esta paciente y que desgraciadamente ha tomado esta decisión en contra de esa vida que está allí, pero por eso nos hemos dado un ordenamiento legal excepcional y que en este caso, pienso, la puede favorecer. ¿Ah? Quizás ella, si sigue, se va a suicidar. Anda a saber qué otra cosa le puede pasar. Yo le voy a cambiar de profesión, pero yo estoy tratando de entender si uno podría ejercer una profesión ejerciendo una objeción de conciencia porque no está de acuerdo a las convicciones personales de uno. Yo no lo voy a hacer, pero la institución lo va a seguir haciendo. Eso es otra cosa. O sea, ¿cómo convive eso? O sea, porque finalmente esto se llama objeción de conciencia. ¿Qué es el Objeción tema, de yo? conciencia. Yo no estoy dispuesto a hacer esto porque no estoy de acuerdo con
Dicen, Pero matar la vida de Sí, un por pero- nacer. pero Lo el voy a tri- decir de pero esa el forma. tribunal Pero sin sacó- embargo voy a seguir trabajando en la institución que sí lo hace. Y voy a sanar a muchos más. Explíquenme. Claro, pero voy a quiero que- actuar sí. sobre muchos más, digamos. Y ese tema yo creo que es lo que debe primar. Ahora, fíjate, Agustín, que hay que pensar de que el diagnóstico esté bien hecho. ¿Será violación realmente? ¿Será realmente un producto, un embrión, un feto que tiene una patología bien diagnosticada? ¿Quién nos dice que esto no vaya a ser ocupado el día de mañana como un sistema de planificación familiar? ¿Quién nos dice las pacientes que uno ve día a día en su consulta y que le piden una anticoncepción de emergencia, que es porque se le olvidó la caja y se fue el fin de semana con una amiga y olvidó tomar anticonceptivo, entonces pide la anticoncepción de emergencia? Esta misma discusión ocurrió en otro tenor, pero similar, en el minuto que se legisló sobre la anticoncepción de emergencia. Si tú no tienes un diagnóstico claro, preciso, que los médicos no tenemos la capacidad, porque la presión asistencial, tanto en el ámbito público como privado, no nos va a dar la posibilidad y vamos a tener que actuar. A mí me parece que me toca compartir con muchos médicos en el sector público-privado que se van a encontrar con un N de profesionales muy bajo para poder actuar y ejecutar estas actividades. Mario. Es que en todo derecho hay abusos. Y estoy pensando específicamente en los temas de abuso sexual infantil. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde una madre inventa el abuso sexual de su marido, de su pareja en contra de su hija, por alguna ventaja que pudiera sacar respecto a esto. Pero si los abogados y los jueces pensáramos, bueno, si hay abuso en este sentido y hay mentira, entonces ningún abuso sexual se va a condenar, ni vamos a investigar ninguno, y vamos a dejar que este país se convierta en el paraíso de los pedófilos, bueno, tendríamos gravísimos problemas en la aplicación de la norma. Es decir, no porque una o dos pacientes específicos abusen de la norma, engañen, estafen al médico, entonces hay que abstraerse de ejecutar esta operación. Yo creo que aquí nos olvidamos de un sujeto que es muy importante y es lo que privilegió finalmente el Tribunal Constitucional, y son los derechos de la mujer, en su integridad física y psíquica. Y si lo llamo el caso específico, yo no sé si ustedes están casados, pero si sus respectivas cónyuges, lamentablemente, y ojalá nunca pasara, fueran violadas y tuvieran un hijo, no sé si lo acogerían con tanta felicidad en el seno del hogar y le darían una ubicación muy bonita junto al resto de sus hermanos y les festejarían su cumpleaños y estarían tan contentos. Yo creo que hasta allí llegaría toda esta discusión de carácter teórico y rápidamente procederían a interrumpir ese embarazo. Yo pienso que cuando le dotamos de realismo a la discusión, se acaban un poco estos dogmatismos por lado y lado. Jorge, ¿Cuál es la Jorge, situación hay concreta? hay una denuncia por medio, ¿o no? ¿Esto por ley tiene que ser denunciado, este Sí, 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 crimen? pero es que hay varios problemas acá. Es un delito. El ejemplo que has puesto es el clásico ejemplo donde se trata de sensibilizar a la población. En ningún caso se está obligando a una mujer violada de la edad que sea a que se haga cargo de ese niño, que le celebre el cumpleaños, etc. Hay pacientes, increíblemente, porque a mí realmente me parece heroico, en las instituciones que se dedican a acompañar acá en Chile, el 50% de las mujeres que se embarazan por violación se quedan con ese hijo. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, y el otro 50% tiene ese niño, de las que siguen adelante, y se entrega a una institución de adopción. Que ahí entramos en otra historia del Sename, etcétera, que no es la discusión de hoy, pero en el fondo no se está pidiendo, usted se haga cargo de ese niño, está pidiendo, déjelo que nazca, déjelo que viva, es Pero ese un es el niño que tiene desafío. derecho a vivir. Esa es la petición, entre comillas. No es que tiene que ser involucrado en la familia, etcétera, etcétera. Entonces eso es un punto no menor. Y lo otro es que la ley dice que hay que denunciar. Es verdad. Bajo 14 años, con relaciones consentidas o no es violación y se denuncia. Sobre 14 años, si la paciente dice que fue violada, hay que denunciar el delito. El problema es que al menos hasta ahora, no sé lo que va a pasar para adelante, no se obliga a perseverar en la denuncia. Y eso es un tema no menor. O sea, si a uno le entran a robar en la casa, uno hace la denuncia en Carabineros y el tribunal te llama, ya, venga aquí a testiguar como víctima. En el caso de la violación, usted denuncia y la paciente dice, hasta aquí llegué, y se acabó. Entonces, evidentemente se presta para abuso.
Esta ley ese no es un lo que ha problema médico. Sí, pretendido, no es un problema menor. esta ley lo que ha pretendido es precisamente de un sector defender la situación de mujeres vulnerables desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, otros dicen, no me queda claro si efectivamente todas las mujeres que opten por abortar, eso efectivamente le va a dar una mayor salud emocional y psicológica. Quiero que me contesten eso a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Siga debatiendo a través del hashtag Objeción de Conciencia, CDD, Objeción de Conciencia. Y doctores, esto tiene dos debates porque alguno dice, por fin vamos a proteger a la mujer vulnerable en casos dramáticos, como en caso de una violación. No se le puede, el Estado no puede forzar decisiones que son individuales, que son propios de los derechos de las personas. Y por otro lado, dice, otro sector dice, claro, va a tomar sus propios derechos, pero una persona, una mujer que ha sufrido una violación está en capacidad emocional para tomar decisiones ahí en un momento tan vulnerable, y se ha demostrado o no se ha demostrado que efectivamente le hace bien esto o le hace mal. Disculpe, pero esa es una concepción también como antiquísima y un poco machista. Estamos tratando a la mujer como una tonta, como si no supiera lo que tiene que hacer con su vida. Y si un hombre es violado y si a tu hijo hombre lo violan, piensa en el shock que se le produce. La mujer tiene, cada persona tiene sus valores, sus sentimientos, su personalidad, y eso es lo que creo yo como médico me interesa resguardar también. Okay, pero yo estoy tocando un punto que ha sido parte del debate antes de la promulgación de esta ley, no es una cosa que yo inventé. O sea, los que estaban en contra de este proyecto establecían que cómo necesariamente un aborto le va a beneficiar que eso desde el punto de vista de la se lo responde a esas personas que creen que las mujeres son más tontas. No es así. Las mujeres tienen derecho a pensar y a decidir con su cuerpo lo que quieren hacer con su vida. Jorge Becker. Yo creo que hay varios puntos a comentar, ¿eh? Aquí hay varios políticos en Chile, tanto a favor como en contra de esta ley, que han dicho que el aborto es un mal social, que el aborto es malo, que nadie quiere el aborto. Existe como un consenso de que claramente es un problema. Por otro lado, la pregunta que me parece muy atingente es ¿cuándo el aborto aporta un beneficio? Y la verdad es que no hay publicaciones médicas, ni obstétricas, ni psiquiátricas que digan que en alguna circunstancia el aborto es bueno. Dicen o le produce problemas físicos, complicaciones inmediatos o a mediano plazo a algunos pacientes, o es indiferente. Pero en ningún caso dice la mujer que aborta realmente le producimos un beneficio. Y en la medicina uno busca beneficios para los pacientes. Y médicamente hablando, no hay beneficios. Y eso no es una opinión mía ni religiosa ni nada, es literatura médica. No hay beneficios demostrados. Lo otro que resulta, que llama mucho la atención, que en el fondo, ¿qué va a pasar en Chile con la objeción de conciencia? Es que, ¿por qué aquí y afuera, en los países con ley de aborto, la minoría de los médicos hacen los abortos? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no queremos hacer los abortos? No es porque no queramos respetar a la mujer, es porque algo te dice, está mal esto. Como que intrínsecamente dice, uy, ahí hay un feto de 8, 12, 14, 20, las que sea, y yo con lo que estoy haciendo va a morir. O sea, esa cosa va más allá de la medicina. Entonces, es complejo. O sea, todos reconocen que es malo. Entonces, ¿por qué lo tenemos que ofrecer? Y por otro lado, se habla de derecho del cuerpo de la mujer. Totalmente de acuerdo. El feto está dentro de la mujer, no es parte del cuerpo de la mujer. Sus latidos cardíacos van a otro ritmo, tiene presión distinta, tiene glicemia distinta, tiene un ciclo circadiano distinto, no duerme a la misma hora que la mujer, no está despierto a la misma hora que la mujer. O sea, no es el feto, no es el cerebro, no es el corazón, no es un riñón. Es otro individuo de la especie humana que está dentro. Entonces, esta historia de que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, sí. Pero el feto, biológicamente hablando, está dentro de la mujer, no es parte del cuerpo de la mujer. Ahora, vamos a la implementación de esto que finalmente es ley, o sea, es una realidad y que cómo va a funcionar, porque ¿por qué no se ha generado, por ejemplo, una lista
de los médicos que están dispuestos a hacer estas intervenciones? ¿Acaso no sé si hay suficientes médicos que podrán de alguna manera cubrir todo el espectro de Arica a Punta Arenas para este tipo de intervenciones? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven que esto va a trascender en el tema de salud pública? Algunos finalmente incluso dicen que lo único que va a hacer esto es sincerizar el aborto clandestino también. O sea, que lo que está hoy día de abortos que no se conocen, se va a sincerizar la cifra. ¿Cuál es la visión? Porque finalmente esto se va a tener que implementar, aplicar. Como todas las cosas, todo tiene su marcha lenta al comienzo y un proceso de adaptación hasta convertirse, comillas, en rutina, en algo conocido y bien establecido. Yo no sé, en un principio, no creo que sea labor del Colegio Médico estar pronunciándose sobre esto, no me parece. ¿Por qué no? Porque es un tema de políticas públicas finalmente. Sí, claro. ¿Por qué no? Es que Yo leí hoy día que lo iba a hacer, que lo iba a hacer el colegio. Estaba haciendo un listado. Yo no estaría de lo acuerdo. mismo que tú acabas de Yo no decir. estaría de acuerdo en eso. Porque, Ahora eso es improvisar, a mi juicio. Porque acá hay una... a ver, la ley, en el fondo todos somos... debemos ser respetuosos de la ley. Por lo tanto, la ley hoy día creó esta figura de la objeción de conciencia. Pero podría no haber salido en el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Perfectamente. Por tanto, todos tendrían... Fíjate que podría suceder eso, que todos tendrían que hacerlo porque es ley de la nación. Entonces, hoy día sacó el Tribunal Constitucional haz bajo la manga que te ofrece la objeción de conciencia. Está bien, me parece bien. Pero en Chile somos 35.000 médicos. Si es que hubiesen el 80% dices tú que objetó allá, entonces el 20% no objetores, tienes Pero tú lo ves 10.000 médicos disponibles para 100 casos que han ocurrido al año. Entonces, no son 10.000 médicos, son solo los ginecólogos. Están creando... Son solo los ginecólogos. Bueno, ginecólogos es una de las especialidades de mayor número en pero Chile. no somos 35.000 ni por Ginecólogos si acaso. hay en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Sí. Y existen los aviones, y en el caso ya tremendo, que tenga que trasladarlo. Así que Chile tiene las condiciones sanitarias para hacerse cargo de esto, ¿ya? El Ministerio de Salud participó en todas estas discusiones, entonces no levantemos un alarmismo. Yo no participé en esas discusiones porque no iba al caso, no soy autoridad. Bueno, pero esto ya está normado. Esta objeción de conciencia además nace en plena discusión parlamentaria. Ustedes se acordarán de ese diputado que siempre suelen confundir mi nombre con él, que se llama Marcelo Schilling. Yo soy Mario Schilling y a veces he tenido varios alcances por esa confusión. En un minuto dijo, bueno, si los hospitales clínicos de la Universidad Católica o de las universidades religiosas no quieren hacer el aborto, les vamos a tener que expropiar nomás. ¿Se acuerdan que se desató un escándalo que dijo que le iban a tener que expropiar? Bueno, eso fue fenómeno y pataletas políticas, pero finalmente se tradujeron en algo concreto, y es que las instituciones del Opus Dei, como la Universidad de los Andes o la Universidad Católica, pontificia, que tienen una concepción teológica, ideológica, bien marcada, conservadora, bueno, no lo van a realizar. Pero finalmente, ¿quién va a realizar esto? Ahí está el problema. Está el mercado. Nuevamente, justamente la oferta y me la estaba demanda. acordando el señor Álamo, pero, está el doctor mercado. Alero, pero que usted tiene una experiencia en ese tema de lo va a salud hacer. pública, ¿no? Sí, entonces, correcto. ¿cuál es la óptica suya? Por eso a mí me llama la atención que algo tan trascendente para nuestra población haya carecido de un estudio como el que usted acaba de señalar hace unos minutos. O sea, cómo no se evalúa ante las maternidades de Arica, Punta Arenas, como dice Luis, cuáles son los obstetras que están capacitados. Se supone que cualquier obstetra, ginecobstetra está capacitado, pero cuáles van a ser efectivos esta ley en caso de promulgarse. Y ya la ley fue autorizada, ¿no es cierto? No sé cuál es el trámite legislativo para que ya se ponga en práctica, pero no se sabe ese dato. Y al no conocer ese dato, obviamente eso puede quedar haciendo periodo de cajón en un escritorio porque no se va a poder ejecutar. Lo que yo quiero, antes de terminar el programa, me gustaría decir hasta qué punto el órgano rector, a quien respeto mucho, hay muchos pares muy capacitados ya, no ha evaluado la trascendencia de poner en práctica una ley de este tipo, independiente de todo el fondo que estamos discutiendo, con respecto a lo que está ocurriendo en la población en Chile. Hace 2 días uno de los candidatos presidenciales señaló que si llega la moneda
va a cambiar, va a hacer drásticos cambios porque la población chilena tiene que tener un crecimiento y la fuerza activa debe crecer nuevamente porque estamos estancados. Y eso me gustaría comentarte un par de cosas. Nosotros en salud pública existen muchos indicadores y uno de esos es la tasa general de fecundidad o la tasa de reposición. Y Chile hace muchos años ya se estancó. Nosotros nos estamos llenando en vez de esa pirámide poblacional que a lo mejor tú has visto o todos nosotros hemos visto en algún texto, hoy día estamos transformando en un rectángulo donde nos estamos llenando de grupos etarios mayores y de pocos menores. Así es. Y ese rectángulo nos hace que la fuerza productiva de un país se estanque. Y hay un montón de autores que dicen que una nación puede caer en default si es que se llena de viejos, no necesariamente con respecto a las deudas que tienen. Estas son materias de salud pública de las que estoy hablando. Entonces, en el fondo, ojo, porque por un lado, no vamos a tener al personal necesario para ejecutar una ley de la República. Va a quedar ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿por qué no lo evaluaron antes? Segundo, ¿cómo va a repercutir? Y hay varios trabajos respecto a esto en la economía, porque obviamente la tasa de natalidad, que ya viene en baja, va a bajar aún más, ¿ya? Y la tasa de mortalidad nuestra también está bajando. Nuestros pacientes, la esperanza de vida está creciendo, nuestra población está viviendo cada vez más. Entonces, no le veo un muy buen pronóstico al tema. Ese mismo análisis, perdón, yo lo he visto en otros países donde dice que en los países donde se legisla a favor del aborto disminuye la delincuencia, porque finalmente esos no natos no van a parar justamente a la fuerza productiva, sino que van al Sename, del Sename a la delincuencia juvenil y va a incrementar las cárceles. Por lo tanto, no es mucho el favor Mario, que hace al respecto. Me quedan una pregunta de 30 segundos por usted, doctor. Muchos piensan que esto simplemente es una antesala para una ley del aborto libre. ¿Y qué ha ocurrido en nuestros países? ¿Comparte esa O visión? sea, ha ocurrido en muchos países. Mire, desgraciadamente, son conversaciones de pasillo donde uno no puede dar nombres porque esa persona podría decir yo nunca dije eso, pero a mí me consta que hay personas que están a favor de esta ley y que yo lo he conversado con ellos en pasillo y uno dice, oye, pero si esto es el principio del aborto libre. Y te dicen, sí, pues si los dos lo sabemos, solo que tú piensas distinto a mí. El objetivo es ese, así de claro. Lo que pasa es que si yo digo públicamente quiénes son esas personas, me dicen, yo nunca he dicho eso, y yo no tengo cómo probar que lo dijeron. Pero esa es la realidad. En parte importante de los países. No es aceptable que te guarde eso. Perdóname, no es aceptable. Eso, además eso que es eso. inmoral. Perdóname que te lo diga, O sea, de amigo a sí, amigo. Es inmoral si revela quién le dijo esa confidencia. Esos son Es una objeción de conversaciones- conciencia del doctor. son- Doctor Jorge Son Becker. conversaciones de pasillo y es cosa de observar la evolución de las leyes de aborto en el mundo. 15, 16 años por causales, posteriormente libres, lo que ha pasado en todos los países del hemisferio norte. Eso no es ni una novedad, para Doctor, nada. gracias por venir a Conciencia de Valores, don Mario Chile. Gracias. Doctor Luis Veloso, gracias, doctor Adiro, por estar con nosotros. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana.